Evangelio según San Juan. Enfoque: el Evangelio espiritual. Introducción: Juan es el único entre los cuatro que revela a profundidad el ministerio de Jesús en Judea y en Jerusalén, lo cual es omitido por los otros tres evangelios, que revelan más a fondo el ministerio de la personalidad de Jesús. Dentro de la introducción quiero hablar sobre el enfoque. El enfoque es el Evangelio espiritual. Juan nos relata cosas y asuntos que tienen que ver con el alma, que tienen que ver con el espíritu, que tienen que ver con la fuerza interna, que tienen que ver con una transformación. Y hablo todo eso porque el Evangelio hoy en día se ha centrado en emociones, se ha centrado en experiencias, se ha centrado en show, se ha centrado en momentos, le llaman ellos, espirituales, pero no se ha centrado en una conversión, que es el verdadero objetivo del Evangelio. Digamos, el Evangelio no es que yo hoy profetice y hable y mañana ande pecando como que nunca fui cristiano. Eso no es el Evangelio espiritual. Cuando vamos a Juan entendemos sobre la oración que hizo por sus discípulos. Cómo él, digamos, los otros evangelios omiten que él hizo una oración y que él sudó, que él lloró, que él gimió, que él pidió ciertas cosas. Pero Juan nos dice que oró por sus discípulos y por los que iban a creer, y nos habla cada una de las palabras. Juan nos habla de que Cristo se centró en decirnos que venía el Espíritu Santo de Dios. Cosas que definitivamente, si no existiera este Evangelio, nosotros nos centráramos en un milagro. ¿Cuántos hoy en día buscan un milagro y quieren estar en el Evangelio por un milagro de Dios? ¿Cuántos hoy en día, yo sé, hay impedimentos, hay cosas que nos están agobiando, pero en el mundo tendréis aflicción, encontramos aquí a Juan, pero confía, dice, yo he vencido al mundo. Y pareciera que nuestra vida espiritual no tiene importancia, pero debería, a través de este Evangelio, deberemos entender toda la fuerza que tenemos. Tenemos la fuerza que Cristo tuvo cuando estuvo en esta tierra, que es el Espíritu Santo de Dios. Lo que pasa es que nosotros a veces nos sentimos solos, nos sentimos porque no entendemos que el poder absoluto, el poder total, la gloria más gloriosa que el Señor tiene es el Espíritu Santo de Dios. Y pareciera que nosotros estamos como que viviendo como que necesitamos de que alguien venga, ore por nosotros, alguien nos imponga mano a nosotros, alguien que me haga sentirme a mí como que la niña de los ojos de Dios y algo así. Por eso les hablaba de show y sentimientos y emociones y experiencias. ¿Por qué? Porque eso es lo que está pasando. Las personas hoy se centran más en vivir una experiencia en la iglesia y después pelear en casa, maltratar a los hijos, hacer lo que bien les parezca. Vivir como que nunca han escuchado la palabra, y la conversión tiene que ver con transformación. La conversión tiene que ver y debe basarse en un evangelio donde nosotros tenemos que entender que realmente nos lleva a convertirnos a Cristo, a Dios, y vivir lo bueno en la casa, en la iglesia, en el trabajo, y donde Dios quiere que estemos. Realmente que las personas entiendan que se puede vivir una buena vida en medio de tanta maldad, y no por fuerza nuestra, sino por la voluntad de Dios y por el poder que nos ha dado de su Espíritu Santo. Eso es lo que realmente necesitamos comprender a través de este Evangelio, y que es un Evangelio espiritual, y que realmente el Evangelio es más espiritual que físico, aunque tiene que ver físico, porque el Evangelio era Cristo, el que se hizo carne, y lógicamente nos dio una vida espiritual para demostrar también una vida grata en la carne delante de los ojos de Dios.
El primer punto de la introducción encontramos de que el Evangelio según San Juan nos relata sobre lo que Cristo vivió, lo que Cristo dijo y lo que Cristo experimentó en Jerusalén y en Judea. Estos serán los dos lugares céntricos donde Cristo habló, enseñó algo que omiten los otros evangelios. Necesitamos comprender que a través de este evangelio realmente encontramos lo profundo del ministerio y la personalidad de Jesús. Y entendemos que realmente a través de este libro necesitamos comprender realmente lo que Juan, al estar cerca de Cristo, logró entender. Si Mateo logró entender muchas cosas, pero Juan realmente logró entender más que Mateo por la experiencia que tuvo con Cristo. En el interior del libro se identifica al autor de modo indirecto como el discípulo que Jesús amaba, según San Juan 13:23. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba acostado al lado de Jesús. San Juan 19:26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he aquí tu hijo. En el punto 2 encontramos que en el relato de Juan, él pudo decir yo, Juan. Él pudo escribir una forma de darse a entender que a él se refería, pero él dice al discípulo que Jesús amaba. ¿Y quién era ese discípulo? Pues Juan. Este varón fue el que el Señor amó de una manera, tanto así que vamos a entender a otras experiencias, pero bueno, él está tratando de darse a conocer dentro de su misma escritura como el discípulo amado. Digamos, el Señor tuvo a dos, pero hubo, o así fue, un sobresaliente, alguien a que él logró amar, podríamos decir, un poquito más que los demás, pero por alguna razón hubo algo que el Señor lo motivó a tener ese amor a Juan. También el testimonio del cristianismo antiguo y la evidencia interna del Evangelio señalan como autor a Juan, hijo de Zebedeo, uno de los 12 apóstoles originales del círculo íntimo de Jesús, de Pedro, Jacob y Juan el Amado. Según varias fuentes antiguas, los ancianos de la iglesia de Asia le pidieron al anciano apóstol Juan, mientras residía en Éfeso, que escribiera este evangelio espiritual para contrarrestar una peligrosa herejía concerniente a la naturaleza, persona y deidad de Jesús. En el tercer punto de la introducción encontramos de que Juan, este Juan de autor tanto de el libro de San Juan, 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan, y en el Apocalipsis, fue realmente una forma de entender por qué Cristo lo amaba. Cuando nosotros vemos esto, realmente nos damos cuenta que él le plació darle a Juan, podríamos decir, más que los demás. Eso lógicamente a mí no me molesta, digamos, si yo lo veo en sentido humano, carnal, tal vez me molestaría, pero cuando yo lo veo dentro de los planes de Dios, si Él es Dios, Él puede hacer lo que Él, y por alguna razón, algo especial, al crear a Juan, Él lo hizo, porque Juan, algún día entenderemos realmente por qué amó más a Juan, pero eso será algún día, no ahora. Entonces empezamos a darnos cuenta que este Juan era del círculo de Cristo. Dentro de los dos hubieron tres que sobresalieron. Era Pedro, Jacob y Juan. Tres estuvieron ahí sobresaliendo. Y si nos acordamos, Pedro fue el que ayudó a Marcos, pero también ayudó a Lucas. Entonces podemos darnos cuenta de que Juan no necesitó la ayuda. Juan realmente relató su experiencia de una manera tan cerca de Cristo.
Entonces también encontramos que él estando en el lugar de Asia, en el lugar de Éfeso, viviendo ahí, los de ahí se dieron cuenta que había una herejía que estaba siendo anunciada, que estaba contrarrestando, que estaba socavando el evangelio, que tocaba la naturaleza y la persona y la deidad de Cristo. Digamos, no, él no era Dios, él era un hombre, algo así que estaba, que definitivamente urgía que aquel discípulo amado, aquel que de cierta manera amaba a Cristo, el que definitivamente, créanme, yo así es, bueno, sería mi forma de expresar, que si alguien conoció a Cristo tal como era Juan. Entonces, él al vivir, al estar así muy cerca de Cristo, necesitamos que escuchar qué fue lo que él percibió, qué fue lo que él aprendió, qué fue lo que él logró entender respecto al Verbo, qué fue lo que él entendió sobre la deidad, la persona y la naturaleza humana y espiritual de Cristo. Por ello es que nos escribe este evangelio para que nosotros podamos entender a través de su escritura lo que realmente Cristo es. Dirigida por un judío persuasivo llamado Cerinto. Hoy, en este día, este evangelio sirve a la iglesia como profunda declaración teológica de la verdad encarnada en Jesucristo. En el cuarto punto de la introducción nos habla sobre el nombre de este judío persuasivo, como que dice, muy famoso, muy conocido, muy bueno para convencer, llamado Cerinto, que andaba ahí levantando esa herejía para socavar el evangelio. Hoy en día nosotros, cuando leemos la Biblia o el evangelio según San Juan, encontramos riqueza teóloga, riqueza espiritual, riqueza de interpretación bíblica que nos habla sobre la verdad encarnada en Cristo. Es la luz verdadera de Juan. Es la verdad hecho carne. Es el Hijo de Dios hecho carne. Es el Hijo, digamos, acá, tanto el primero, el segundo, el tercero y el cuarto evangelio nos están aclarando una sola cosa que yo encuentro en relación. Es el Hijo de Dios. Ahora, veamos eso. Unos dicen, otros no creyeron, otros fíjense que ellos no lo hicieron. Es el Hijo de Dios. Pero fíjense que nosotros nos dijeron que era un profeta. Es el Hijo de Dios, digamos. El punto acá, que pueden levantarse muchas generaciones hablando que él era esto, que era lo otro, que tal vez sí, que tal vez no, que solo era un profeta, es el Hijo de Dios. Digamos, la potestad que el Espíritu Santo de Dios nos está dando hoy en día es decir, Él es el Hijo de Dios. Punto. No hay que a mí me enseñaron que yo tengo otra Biblia. Es el Hijo de Dios. Una sola convicción. Y por ser el Hijo de Dios, necesito creer en Él, necesito rendirme a Él, ponerlo como mi Señor, porque es mi Señor. Lógicamente, si yo quiero ser hijo de Dios, tengo que haberlo, porque el Padre sí lo requirió. Él es el Señor de todos ustedes. Muy bien, Él es mi Señor. No, pero es que a mí me cuenta, Él es mi Señor. La potestad del Espíritu Santo de Dios que nos pone en el corazón es reconocer a Cristo, conocer a Cristo, entender que Él es el Hijo de Dios y que Él es nuestro Señor y punto, hermano. No hay discusión alguna. Si entendemos que Él es el Hijo de Dios.